Listo, compañeros, entonces ahora sí vamos a empezar en cintura o a empezar en forma sobre lo que es el Business Intelligence y pues qué es la herramienta Power BI. ¿Listo? Básicamente vamos a pasar de datos, de tener una fuente de datos o unos recursos que son datos, a tomar decisiones que son inteligentes. ¿Listo? Por eso, pues la clase anterior les puse como una medio pruebito, un medio quiz sobre SQL, porque es importante, digamos, saber manipular datos en SQL para poder llevarlos de una mejor manera, pues a la herramienta Power BI para realizar lo que se conoce como Business Intelligence, que ya veremos qué es. ¿Listo? Si tienen dudas, preguntas, cualquier cosa, pues me lo hacen saber. Tenemos un roadmap, o básicamente como una ruta que vamos a seguir el día de hoy. ¿Listo? Vamos a adentrarnos en lo que es el concepto, la evolución y qué compone el Business Intelligence o la inteligencia de negocios. ¿Listo? Ya después veremos algunas herramientas de Business Intelligence, ¿sí? Que no solamente existe Power BI. Entonces vamos a ver una comparativa y pequeña, corta, entre lo que es Power BI, Excel y tableado. ¿Listo? Básicamente que son como las tres primordiales que nos sirven para lo mismo. Una comparativa detallada entre estas herramientas, casos de uso, limitaciones, cuál elegir, etc. Y veremos un poquito sobre el ecosistema de Power BI, ¿sí? Pues el ecosistema que ya es desktop, service y mobile. Esto veremos un poquito y aprenderemos a instalar la herramienta. Esto que hoy haremos una práctica. También veremos un poquito sobre las KPIs, qué son las KPIs, cuáles son los tipos de KPIs y bueno, básicamente cómo crear estas KPIs. ¿Listo? Para finalizar, pues con una práctica hands-on o básicamente manos a la obra, donde haremos un dashboard real. Puede ser de ventas o de lo que sea. ¿Listo? Un dashboard que inicialmente no va a servir de mucho, no va a ser muy chévere que digamos, pero lo vamos a tener ahí. ¿Listo? Perfecto. Ahora listo, vámonos manos a la obra. Entonces, vámonos con qué es el Business Intelligence, ¿listo? O inteligencia de negocios. Básicamente esto es un conjunto de estrategias que nosotros podemos realizar junto con unos procesos, unas aplicaciones, pero no como apps, sino aplicaciones de estas estrategias y procesos, cómo aplicarlos, datos, tecnologías y arquitecturas que básicamente transforman un montón de datos crudos, llamemos datos crudos como los datos que nos llega de una fuente cualquiera, en información que de verdad tenga un peso, que de verdad signifique algo y que me sea útil a mí para analizar estos datos y poder tomar decisiones estratégicas según mi negocio. ¿Listo? Entonces, quedémonos con que el Business Intelligence es básicamente un conjunto de habilidades en los cuales están estrategias, procesos, datos, etcétera, que vamos a nosotros a utilizar, ¿cierto? Para transformar unos datos que me llegan crudos, me llegan tal cual los digitó el usuario o tal cual me los entregaron. Podemos hacer una transformación de datos en algo que de verdad signifique algo, no tener datos ahí aleatorios, ahí como en la nada, ¿sí? Que signifique algo y que me sea útil a mí y para poderlo representar en gráficas, métricas, etcétera, para, basado en estas métricas que tenemos, tomar decisiones de verdad de impacto. ¿Listo? Entonces, los datos crudos básicamente a nosotros nos llegan de una recopilación desde cualquier tipo de fuente. Fuentes como un sistema ERP, un sistema CRM, fuentes como un Excel, una API, un webhook, una base de datos. Los datos pueden llegar de donde sea. Ahorita haremos un ejemplo con datos desde Excel. ¿Listo? Para hacer con esos datos después, ¿qué? Un proceso de análisis. Entonces tomamos los datos crudos que nos llegan de estos sistemas ERP, CRM o lo que sea. Analizamos, interpretamos qué es lo que nos llega, los transformamos según un montón de estrategias y de procesos. Esto lo podemos hacer, esa transformación mediante procesos ETL, modelado, algoritmos, visualización. Bueno, también hay muchas maneras de analizar y transformar estos datos, ¿sí?
para después plasmarlos, puede ser en un dashboard o bueno, algo en lo cual pueda leerse fácilmente esa cantidad de datos para finalmente ejecutar una acción con esos datos, ¿vale? ¿Qué acción vamos a ejecutar? Vamos a tomar decisiones basadas en este análisis, es decir, esa transformación de los datos que hicimos. ¿Qué acciones vamos a tomar? Podemos crear y evaluar KPIs, que ya veremos que son los KPIs, generar y evaluar reportes, generar y evaluar dashboard y generar alertas, ¿sí? Entonces, supongamos que me llega, yo no sé, unos datos de ventas de varias sucursales, ¿sí? Entonces me llegan los datos en Excel, varios Excel. Yo unifico esos Excel, los analizo, los interpreto y los transformo, ¿sí? Y después de eso los plasmo en un dashboard o en un reporte, que básicamente me diga ventas por mes de tal sucursal, producto más vendido, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es como la inteligencia que le vamos a hacer al negocio. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? ¿O entendido ese concepto por ahí? Vale, listo. Entonces, nuevamente les comento, Business Intelligence vendría siendo una inteligencia que le hacemos a los datos, ¿cierto? Para poder plasmarlos a un usuario final y que se puedan tomar decisiones importantes. Decisiones importantes no siempre quiere decir que sean decisiones efectivas, ¿no? Porque pues yo puedo tomar decisiones importantes pero que me afectan el negocio porque las tome mal. Eso sí ya no es problema de nosotros, ¿vale? Bueno, entonces vámonos a hacer un poquito de historia, un poquito más de teoría, ahorita ya iremos a la práctica, no se preocupen, sobre lo que es la evolución, cómo ha ido evolucionando en pocas palabras esta inteligencia de negocios, ¿listo? Anteriormente, cuando empezó toda esta vaina, ¿sí? Sobre cómo empezar a tomar decisiones en mi negocio pues, para mejorarlo en muchos aspectos, se inició con informes estáticos, ¿sí? Un montón de reportes en papel, básicamente, ¿sí? En papel, entonces pues como no habían herramientas así que sirvieran de mucho, así como Excel y eso, entonces pues se contrataba un equipo de personas para que analizaran el negocio, viajaran, se vean sucursales, bueno, un montón de cosas y tomaran esos datos y se le comunicara pronto al consejo empresarial o a lo que sea, listo, para tomar esas decisiones. Evidentemente era un proceso largo, un proceso tedioso y un proceso que podía conllevar muchos errores, ¿listo? Entonces también se hacía procesamiento batch con mainframe y pues programación en COBOL. Batch, no sé si, bueno, conozco más o menos qué es batch, que es básicamente un procesamiento por lotes. Pero bueno, ya después, pues digamos que obviamente se fue modernizando el proceso un poquito y ya se fue sobre lo que es un data warehouse. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes si ustedes saben qué es un data warehouse. Pues como tal es un depósito de datos que digamos que la gran mayoría no están limpios, pero que se guardan ahí para posteriormente usarlos. Sí, señor, sí, señor. Algo por ahí. A grandes rasgos, el data warehouse, si es lo que dicen los compañeros, si es un almacén de datos, es como una bóveda centralizada en donde me llegan datos de diferentes partes, ¿sí? Y se almacenan ahí. Que después con esos datos yo puedo hacer un proceso ETL, un proceso de transformación. Extracción, transformación, bueno, toda esa vaina, ¿listo? Pero sí, es una bóveda de datos. Entonces ya se empezó a almacenar datos, ya en bases de datos, valga la redundancia, Oracle, DB2, OLAP, bueno, bases de datos empresariales. Y ya hacia los 2000, ¿cierto? Ya se empezó un poquito con un BI o un Business Intelligence un poquito más moderno. Allí ya existía Tableau, ¿cierto? Que es una herramienta que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Ya hacia los 2010 aproximadamente, ya pues digamos que pues la revolución de cloud, que ahora todo es cloud, empezó a hacer el cloud, todo en la nube, ¿listo? Entonces todo se puede hacer cloud y hacia la nube. Entonces ya teníamos Business Intelligence en la nube,
¿sí? Entonces ya pues era más importante, ya empezaron a surgir, digamos que herramientas como Power BI, como Looker, que Power BI es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Pues en esta asignatura. Es ya ahorita más moderno, obviamente, pues como está de moda la inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial, los modelos de lenguaje, etcétera. Ahora se hace todo esto con un proceso integrado con Machine Learning, ¿cierto? Y acá ya existen otro tipo de herramientas que vienen a suplir o a potenciar o a mejorar Power BI, ¿listo? Con agentes de inteligencia artificial. Listo, entonces acá tenemos algunos beneficios medibles del Business Intelligence, ¿sí? Entonces tenemos estos beneficios de implementar todo esto, un aproximado, un 62% en la mejora en tiempo de toma de decisiones. Obviamente sí mejora mucho ese tiempo. Bueno, un ROI promedio en proyectos de BI mucho más alto, empresas con BI superan la competencia. Bueno, entonces quiere decir que empresas que utilizan estos modelos, estos análisis de datos, pues normalmente suelen ser mejor que la competencia que no las utiliza. ¿Listo? Y pues un 40% de reducción en tiempo de hacer reportes y pues de este tipo de visualizaciones. Datos más, datos menos, es eso. Ahora sí, listo. Vámonos sobre la plataforma de Power BI. Es una plataforma desarrollada por Microsoft, ¿sí? Entonces, como es desarrollada por Microsoft, obviamente tiene básicamente como un acoplamiento, ¿cierto? Nativo con las demás herramientas de Microsoft. Excel, Access, lo que sea, pero que sea de Microsoft, tiene muy buen acople, ¿listo? Es la plataforma líder actualmente del Business Intelligence porque es muy fácil de usar, bueno, relativamente fácil de usar y de iniciar en esta plataforma es relativamente fácil, ¿listo? Y es poderosa. Entonces, ahora sí vamos sobre qué es Power BI. Es una suite, pues suite también como la suite ofimáticas, es una suite de herramientas, un conjunto de herramientas que a nosotros nos permiten hacer o desarrollar análisis empresarial. Para modelar, visualizar, compartir datos, analizar datos, transformar datos, lo que sea. Pero tiene una ventaja importante y es que podemos hacer todo esto de forma colaborativa, ¿cierto? Es decir, yo puedo estar acá en mi casa y puedo colaborar con Power BI con otra persona que esté, por ejemplo, en la India. No hay ningún problema, ¿listo? Pues como les comenté, integra nativamente, o sea, con el ecosistema de Office y el ecosistema de Azure, ¿listo? La nube de Microsoft. ¿Para qué me sirve Power BI? Más adelante, cuando hagamos, por ejemplo, la práctica, nos vamos a dar cuenta de que vamos a llegar a un punto en el que vamos a decir, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la diferencia con Excel? Entonces, básicamente nos sirve para conectar cualquier cantidad de fuente de datos, ¿cierto? Inclusive podríamos generar un flujo en N8N que haga todo esto por nosotros, pero pues eso ya sería otro caso aparte. Me sirve para limpiar los datos y transformarlos, lo que se conoce como un proceso ETL, ¿sí? Limpiamos esos datos crudos y los transformamos en algo. Creamos modelos relacionales complejos, esto sí ya es más avanzado que veremos más adelante. ¿Para qué? Para con esos datos, que ya los tenemos de todas estas fuentes de datos, los limpiamos y los transformamos, diseñamos varios dashboards completamente interactivos. ¿Listo? Publicamos y compartimos todos esos datos, ¿sí? Para que otra persona los pueda ver, para que otra persona pueda editar, bueno, pueda colaborar conmigo, etcétera, etcétera. Y para automatizar, acá viene algo súper importante, mega importante, que ya lo veremos en la práctica. Me sirve a mí para automatizar actualizaciones de datos. Es decir, no dependo, por ejemplo, de cualquier cosa de esas. ¿Listo? Creo que alguien se unió, se quiere unir. A ver. Entonces, espérenme, lo abro desde acá. Obviamente es un proceso que nosotros tenemos que estar aprendiendo siempre. Veamos, yo estoy también viendo un poquito Power BI para que no se me olvide. ¿Listo? Porque, por ejemplo, este videito se los iba a pasar para que ustedes lo aprendan. ¿Listo? Por acá alguien se quiere conectar.
Nah. Listo, 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 listo. ¿Hasta el momento tenemos alguna duda, compañeros? No, señor. Listo, entonces les comentaba, ¿no? Power BI obviamente es de pago, ¿sí? Como básicamente todas las herramientas de Microsoft cuando empiezan a ser buenas son de pago. Pero, pues para uso personal, normalmente, pues para utilizarlo así como así, no vamos a necesitar pagar nada, pues para hacer cositas simples. O sea, para nuestro uso personal, ¿cierto? No es necesario pagar, pero si ya queremos algo más pro, algo más empresarial, pues ahí sí ya tenemos que empezar a pagar. No es mucho, pero bueno. Nos da básicamente una actualización o un refresco de datos automático, ¿sí? Nos permite a nosotros básicamente que los datos estén siempre frescos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros haríamos un dashboard en Excel, puede ser, y tenemos datos nuevos. ¿Qué hacemos con esos datos nuevos? Tendremos que hacer una intervención manual, ¿cierto? Para modificar esos datos, agregar más celdas, bueno, un montón de cosas. Aquí esto se hace solo. Tiene colaboración en tiempo real con todo lo que es cloud y también nos integra inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, importante. Casos de uso en la industria, lo podemos usar en la industria pues, de retail, básicamente pues todo lo que es tiendas y esa vaina, para analizar ventas, para optimizar inventario, para hacer una segmentación de clientes, para analizar la canasta del mercado, etc. En finanzas, para hacer una detección de fraude en tiempo real, un análisis de riesgo crediticio, performance de portfolios y cumplimiento regulatorio. Perdón, se me lengua la traba. En el área de salud también es muy utilizado en análisis de pacientes, análisis de tratamientos, medicamentos, optimización de recursos, seguimiento de KPIs clínicos, inventario, bueno. Industria manufacturera, monitoreo de líneas de producción, análisis de calidad, Six Sigma, que es una metodología, predicción de mantenimiento y ver un montón de cosas. Igual para marketing, lo que es el ROI, lo que es el análisis de redes sociales, testing, en el gobierno, transparencia. Bueno, básicamente todo Power BI se usa en cualquier industria para cualquier cosa, ¿listo? Acá ya depende de la necesidad y del problema que necesitemos. Por ejemplo, si nosotros esto lo integramos con Python, por ejemplo, si lo podemos integrar con Python, afuera de la industria hay muchas vacantes, pero muchas, para analista de datos con Power BI. ¿Listo? Entonces hay mucho trabajo porque es muy demandada esta área del conocimiento. ¿Listo? Ahora sí, listo. Vámonos más sobre Microsoft Excel. ¿Listo? Microsoft Excel. Es la hoja de cálculo más utilizada en el mundo. No es la única. Es la más utilizada y pues sí, una de las mejores. Entonces es una hoja de cálculo que me permite hacer a mí muchas cosas. Organizar, analizar y visualizar datos. Es como un Power BI también, ¿cierto? Puedo crear fórmulas, funciones, tablas dinámicas, gráficos, analizar ventas con algo que se llama mapa completo, por regiones también lo puedo hacer. Y es una herramienta de análisis de datos también sirve para eso, también lo usan como base de datos, lo usan para todo básicamente. Es muy accesible y muy adoptada. Tiene unas fortalezas, pero también tiene unas limitaciones. ¿Qué fortaleza? Todo el mundo conoce Microsoft Excel y todo el mundo lo tiene y muchas personas lo saben usar medianamente bien, ¿listo? Y otras muy bien. Es muy flexible, por lo que les comenté. En Excel podemos hacer lo que queramos prácticamente, ¿listo? Desde una base de datos hasta un dashboard de ventas, con mapa de Colombia inclusive. Inclusive yo cliqueo en un departamento y me refleja las ventas por mes de ese departamento. Todo eso se puede hacer con Excel, ¿listo? Es fácil de aprender. Relativamente. Es suave, pero no es fácil, ¿listo? Es muy poderoso para hacer cálculos, funciones, hacer estadísticas, cosas financieras, toda esa vaina. Es ideal si tenemos un dataset, es decir, un conjunto de datos pequeño, no muy amplio. Ya cuando empieza a crecer el input, es decir, el tamaño de datos, esto se vuelve inmanejable. ¿Listo? Y bueno, entre muchas otras cosas, tiene modelos financieros, presupuestos y no requiere conexión a internet.
¿Listo? Tiene unas limitaciones. Y es que una hoja de cálculo tiene un límite de 1.048.576 celdas. ¿Qué pasa si a mí en una fuente de datos me llega 1.048.577 celdas con registros todos? Aquí ya tenemos un inconveniente y es pérdida de datos, ¿cierto? Acá tendríamos que segmentar esto, pero pues sería un trabajo pues de más, ¿no? Tiene bajo performance con archivos grandes. Cuando el archivo empieza a ser grande, se empieza a trabar, empieza a ser lento, empieza a cerrarse la aplicación, ven un montón de cosas. No hay actualización automática, no tiene control de versiones, es muy pobre, no tiene control de versiones. Bueno, sí tiene, pero es pobre, pero sí tiene control de versiones. No tiene capacidades robustas para Power BI, para Business Intelligence empresarial. Un montón de riesgo de errores, la podemos embarrar durísimo, y tiene seguridad muy limitada. Vamos a ver que en Power BI tenemos mucha seguridad. ¿Listo? ¿Cuándo es la mejor opción para usar Excel? Cuando necesitamos un análisis exploratorio rápido, ¿sí? Cuando necesitamos tener un modelo de presupuestos y básicamente analizar estados financieros. Perfecto. Cálculos ad hoc, básicamente operaciones matemáticas y estadísticas puntuales, comisiones de vendedores, cositas así. Eso es fácil de hacer y es muy chévere. Hacer reportes simples, ¿sí? No necesitamos utilizar Power BI para hacer todo tipo de reportes, porque muchos los podemos hacer desde Excel y sale, ¿no? Una tabla dinámica y sale para pintura. Y también es muy chévere cuando tenemos un dataset pequeño, ¿sí? Si por ejemplo tenemos 500 clientes con datos demográficos, podemos hacerlo con un mapa completo y no es necesario utilizar Power BI. O para trabajo individual, para cositas de la universidad, del colegio, de nuestro negocio normal. Excel es la opción. ¿Listo? Ahora tenemos otra herramienta que ya lleva un buen tiempo, que se llama Tableau, ¿sí? No es la más popular, pero sí es la más completa. ¿Listo? La más completa para análisis de datos. Es una plataforma de análisis visual, pero esta ya es desarrollada por Salesforce, que es una empresa completamente aparte, ¿cierto? Se destaca básicamente por la creación de visualizaciones muy interactivas y muy sofisticadas. Aquí ya si nos vamos es hacia lo premium, ¿listo? Tiene una interfaz drag and drop, que básicamente es correr y mover cosas, muy intuitiva, muy fácil de usar y muy popular, ¿cierto? Es básicamente la mejor herramienta que existe. Porque tiene unas fortalezas muy puntuales, ¿sí? Nos da unas visualizaciones de clase mundial, es lo mejor que hay en visualizaciones. Es demasiado intuitivo, ¿sí? Es muy bueno para analizar datos complejos. Es muy bueno para manejar volúmenes de datos muy grandes, es muy eficiente, ¿cierto? Tiene una comunidad activa, recursos abundantes, documentación muy explícita, bueno, pues básicamente es súper genial, ¿listo? Se integra con cualquier cantidad de fuente de datos, bueno, básicamente es genial, pero tiene también unas limitaciones. Tiene un costo elevado, es caro de implementar Tableau, ¿cierto? Normalmente cuando queremos hacer cosas ya más complicadas, ya en entornos empresariales reales complejos, ya la curva de aprendizaje deja de ser tan intuitiva para ser un poquito más amplia, ¿listo? Bueno, una transformación de datos limitada, no tiene casi que integración buena con entornos Microsoft, ¿sí? Requiere un servidor cloud de Tableau, ¿cierto? Que es caro, es costoso. La gobernanza de datos, es decir, cómo nosotros manejamos la seguridad de los datos, es compleja. Y si queremos hacer algo simple o medianamente simple, no vale la pena utilizarlo. Porque tiene licencias que pueden ser confusas, ¿listo? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento, compañeros? Dudas, preguntas, interrogantes, lo que quieran. O todo claro. A ver, los escucho. Claro, ¿listo? Claro, perfecto. Listo, continuemos que... listo. ¿Cuándo es la mejor opción de utilizar Tableau? ¿Sí?
cuando nosotros tenemos una empresa de consultoría y necesitamos básicamente mostrar análisis a mercados grandes, ¿sí? Para Data Science o ciencia de datos ya es un área completamente diferente, ya es más compleja, relaciones complejas, patrones complejos, entonces ahí ya tenemos que usar tablero, ¿listo? Análisis geoespacial, visualizaciones de mapas, datos de ubicación, bueno, todo este tipo de cosas por regiones es más eficiente tablero. Para hacer dashboards ejecutivos, ¿sí? Por ejemplo, para presentarle al CEO de la empresa, al dueño, al creador, ahí sí ya es importante utilizar esta herramienta empresarial. Para analizar análisis de medios, ¿sí? Analizar, por ejemplo, en New York Times, analizando todos sus lectores para ver qué visualización tenemos, qué audiencia tenemos, segmentar estas audiencias. Bueno, esto es más de comercio electrónico, ¿listo? Y para investigación académica, que recordemos que la investigación académica, por ejemplo, de universidades, es seria, ¿sí? No es cualquier cosa. Entonces, para publicar nuestros datasets o básicamente nuestros análisis de datos, sí ya es mejor utilizar una herramienta muy profesional como Tableau. Entonces, nosotros vamos a adoptar en este curso la intermedia, que es Power BI. Perfecto. Acá tenemos una comparativa Power BI Excel Tableau, que básicamente veamos que la curva de aprendizaje de Power BI es media y de Tableau es alta. ¿Listo? La capacidad de datos es muy alta en Tableau, es muy corta en Excel. La visualización en Tableau es excelente, básica muy buena, tiene Power Query, es muy limitado a hacer una transformación de datos y acá básicamente nos ofrece un plan básico. ¿Listo? Bueno, un montón de cosas, ¿listo? Que ya lo dejaré para que ustedes cuando les pase esta presentación lo visualicen. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿cuál herramienta elegir? Obviamente aquí vamos a elegir siempre Power BI, pero pues en casos ya de la industria. Por ejemplo, cuando estamos en una startup, ¿sí? Con un presupuesto limitado. Entonces, Power BI. Cuando vas a hacer análisis personal de gastos, mis gastos mensuales, que arriendo, que comida, que universidad, que el traguito, que ropa, esto, pues es una bobada, ¿sí? Entonces esto lo podemos hacer en Excel. Para una consultora, ¿sí? Ya algo más grande, Tableau. Para una empresa que se basa, básicamente todo, que tiene todo su entorno basado en herramientas de Microsoft. Tiene su nube en Azure, bueno, todo esto, podemos utilizar Power BI, que como es de Microsoft, tiene una relación ahí interesante. Para hacer un modelado financiero, acá sí es muy chévere Excel, porque Excel es excelente con fórmulas y análisis financiero, ¿sí? Y para hacer un análisis geoespacial de expansión en cualquier industria retail, ¿sí? Mapas excepcionales, análisis territorial, por departamentos, por ciudades, por sectores, etcétera, Tableau. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, para algo complejo, algo grande, Tableau, para algo personal o financiero, Excel, y para lo demás, Power BI a lo loco. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, interrogantes? ¿O correcto hasta ahí? Compañeros, para saber también si, digamos, me escuchan. ¿Sí? Digamos que todo correcto, ¿listo? Esto es teoría que hay que darle. Ahora, ¿qué flujo de datos tenemos en el Business Intelligence? No exclusivamente Power BI, sino en el Business Intelligence Map. Entonces, tenemos los datos dispersos, los datos crudos que vienen de una fuente de datos, un Excel, un CSV, una base de datos, una API de cloud, de Internet de las cosas, de donde sea que venga. ¿Listo? Esos datos después hacemos un proceso de extracción, ¿sí? Conectamos datos, extraemos datos, utilizamos queries, utilizamos importación, streaming de datos, streaming como, bueno, no streaming de el streaming que ustedes piensan, sino otro streaming. Y un montón de cosas. Básicamente extraer datos que sean útiles para nosotros, ¿sí? Y pues básicamente quitar todos esos datos que son basura. Después de ello hacemos un proceso que es de transformación. Limpiamos esos datos y les damos una forma. Hacemos filtros, hacemos unas combinaciones, cálculos, normalizamos texto, bueno, lo que sea. Para después tomar decisiones, ¿sí? Decisiones basadas en esos datos previamente extraídos y previamente transformados.
Acá implementamos estrategias, operaciones, técnicas, optimizamos, bueno, un montón de cosas. Todo ello, ¿para qué? Para generar una visualización, es decir, un panel en el cual se visualicen todos esos datos de manera clara, mediante gráficos, mediante dashboards, mediante KPIs, mediante reportes, mediante lo que sea básicamente, ¿listo? Para finalmente llegar a lo más complejo, después de la visualización, que es el modelo. No, perdón. Bueno, sí, el modelo. Bueno, es que el modelo puede ir antes y después de la visualización y las decisiones pueden ir antes de todo. Por eso esta fase de acá, si bien el 4 puede ser el 6 o el 4 puede ser el 5, ¿listo? Por eso va la secuencia así, pero también va así, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque podemos tomar decisiones, generar la visualización y generar el modelo, ¿sí? Que no es lo recomendable, también podemos hacer generar la visualización, generar el modelo y tomar las decisiones, ¿listo? Pero bueno, en el modelo, ¿qué hacemos? Que es lo más complejo es el modelo, que es donde están las relaciones, las medidas DAX, que esto es lo más complejo, es un lenguaje propio de Power BI, analizar jerarquías y configurar la seguridad. Por eso les digo que puede ir de últimas, la seguridad se puede configurar de últimas, ¿listo? Entonces ese sería como el proceso. Ahora vamos hacia el ecosistema de Power BI, ¿listo? Tenemos Power BI Desktop, que es el que vamos a utilizar, 100% gratuito, solamente para Windows, ¿sí? Si es para Mac o Linux, tendríamos que hacerlo mediante una máquina virtual. Bueno, Linux es más complicado. Entonces, ¿alguien tiene acá Mac o Linux? ¿O todos tenemos Windows? Listo. Asumamos que todos tenemos Windows, ¿eh? Requerimos Windows 10 o Windows 11 de preferencia. 2 GB de RAM mínimo. ¿Listo? Bueno, tenemos una herramienta de Power Query que es para hacer ese proceso de ETL, modelado de datos con relaciones, medias DAX, etcétera, diseño visual, drag and drop y después publica. Todo eso nos permite hacer Power BI Desktop. Tenemos Power BI como service, software as a service. Eso es un SaaS, software as a service, un software que efectúa como un servicio. Nos sirve entonces para publicar nuestros reportes, para compartir nuestros reportes, para generar una actualización automática, acceso a la web, colaboración, generar seguridad y planes completamente flexibles, desde gratis hasta Pro y Premium, Enterprise, lo que sea. ¿Listo? Y tenemos Power BI Móvil. Claro que sí, lo podemos utilizar desde nuestro celular. Aquí sí ya acepta iOS, Android y pues hay celulares que son basados en Windows, o lo sabían, no sé si todavía existen. Entonces acá podemos consultar nuestros dashboards, nuestros KPIs, en cualquier lugar, en cualquier momento. Tenemos alertas personalizadas cuando las métricas cambien según las condiciones que pongamos. Lo podemos utilizar con o sin internet, ¿sí? El diseño está optimizado para gestos, para pantallas táctiles y básicamente para todo lo que tenga integrado pues, el sistema operativo. Podemos escanear y acceder a nuestros reportes mediante códigos QR y nos permite también manejar lo que es la geolocalización, filtros basados en ubicación del usuario. ¿Listo? Entonces, cada herramienta nos permite algo diferente. Integrar las tres sería lo ideal. Vamos a intentar arrancar con Power BI Desktop. ¿Listo? ¿Dudas, compañeros? ¿Les quedó claro qué es el Business Intelligence y la diferencia entre las tres herramientas que les comenté? Listo, listo. Ahora sí nos vamos sobre algo que se escucha en todas las empresas, sobre todo en roles de liderazgo, llámenos Scrum Master, Tech Lead, líder de proyecto, Service Manager, Service Delivery, bueno, todo esa vaina, ¿sí? KPIs, ¿sí? Que es Key Performance Indicators. Entonces, indicadores clave del performance o del desempeño de una acción o de un proyecto en específico. Básicamente acá evaluamos unos indicadores de desempeño, que esto lo vemos acá en la universidad en una materia gestión de proyectos, algo así. Entonces, los KPIs son métricas
cuantificables, es decir, medibles, que nos permiten a nosotros analizar el éxito de los objetivos empresariales. Esos objetivos pueden ser específicos por proyecto o de la empresa completa, ¿cierto? Son un puente entre la estrategia que efectuamos y la ejecución de esa estrategia. Nos permite monitorear el progreso y tomar decisiones basadas en esos datos. Entonces, básicamente un KPI es una métrica que nosotros tenemos, ¿sí?, para saber evaluar nuestro desempeño, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si estamos cumpliendo el objetivo para llegar a nuestra misión, ¿sí?, basados en nuestra visión, ¿cierto? Entonces, un KPI básicamente tiene 5 cositas que tiene que cumplirse para que sea un buen KPI. Ser específico, muy específico y muy claro. Ser medible en números, ¿sí? Cuantificarlo, por eso es cuantificable. Ser un objetivo o básicamente una métrica alcanzable y realista, ¿sí? Entonces acá está, por ejemplo, cuando estamos haciendo proyectos acá en la universidad, que nosotros hacemos un proyecto gigante, ¿sí? Normalmente en los primeros semestres siempre planteamos un proyecto que es imposible hacerlo, con unos objetivos muy globales. Entonces acá no, tiene que ser alcanzable, ¿sí?, en determinado tiempo que definamos. Relevante, porque podemos tener unos KPIs todos irrelevantes, como por cumplir. No, eso tampoco es la idea, ¿sí? Y estos KPIs tienen que tener un tiempo definido, ¿sí? Un tiempo definido. Entonces, un indicador de desempeño en el cual vamos a cumplir nuestra misión organizacional en 15 años. Y de ahí se desglosan otras métricas. Entonces, tenemos un tiempo. Que se cumpla o no, entonces ya el KPI fracasó. Pero bueno, lo tenemos, ¿sí? ¿Entendido qué es un KPI, muchachos? Ya si nos dicen esta palabra no quedamos locos. Indicador clave de desempeño. ¿Listo? Entonces, tipos principales de indicadores clave de desempeño. Indicadores clave de desempeño estratégicos, ¿sí? Estos estratégicos miden objetivos de alto nivel, ¿sí? ROI anual, bueno, cuántas ganancias tenemos, bueno, un montón de vainas. Operacionales, que van hacia los procesos, hacia la eficiencia del día a día, ¿sí? Entonces acá podemos tener objetivos medibles en nuestros tiempos de entrega, ¿sí? Entonces tenemos que cumplir con las métricas del tiempo de entrega, con las métricas de los defectos. Entonces, ¿qué porcentaje debemos cumplir de defectos por millón? ¿Sí? Tiempo de uptime, tasa de utilización, etc. También tenemos KPIs tácticos, desempeño de departamentos específicos, ¿sí? Tasa de conversión, inventario, bueno, un montón de cosas. Tenemos KPIs adelantados, ¿sí? Básicamente para predecir resultados futuros, como el que les comentaba, ¿sí? De alcanzar, por ejemplo, la misión de organizacional en 15 años, ¿sí? Vamos a proyectarnos. Pero también podemos proyectarnos con páginas de ventas, tráfico de nuestro sitio web, seguidores de una página web, seguidores de un perfil de Instagram, bueno, lo que sea, ¿listo? Pero hacia el futuro. Y rezagados también, o sea, como tenemos KPIs para medir el futuro, también tenemos KPIs para medir el pasado, ¿sí? Ejemplos, para medir porcentaje de ventas cerradas, ¿sí? Porcentaje de ingresos, margen de ganancias, retención de clientes, ¿sí? También nos sirven para eso. Y tenemos también objetivos cualitativos, ¿sí? Percepciones y satisfacción del cliente. Acá pues no hace falta mucho, ¿no? Satisfacción del cliente, cosas así. Entre otras cosas, porque KPIs también podemos crear nuestro propio tipo, pero estos son como los principales que existen en la gobernanza de una institución o de una empresa o lo que sea. ¿Listo? Ahora, ¿sabemos qué es un framework? Un framework no es una herramienta. Un framework básicamente es un conjunto de pasos para llegar a un objetivo específico, ¿sí? Entonces, este es el framework para crear los KPIs efectivos. Definir el objetivo, identificar la métrica clave, establecer la línea base, ¿sí? Definir pues hacia dónde queremos llegar,
determinar la frecuencia y visualizar y monitorear. Ejemplo, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Sí? ¿Qué queremos hacer? Aumentar ingresos un 20% este año. Eso es lo que queremos hacer, ese es el objetivo. ¿Listo? ¿Cuál es la métrica que tenemos? ¿Sí? ¿Qué número? ¿Qué es lo que nos mide este objetivo? ¿O en qué nos podemos basar? ¿Qué datos nos podemos basar para llegar a ese objetivo? En este caso, básicamente es como el dinero mensual por región, o pues, las ganancias, ¿sí? Ganancias mensuales por la región. Sí, el objetivo es una métrica clave, es medible. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Entonces, básicamente tenemos una retribución anual de 500.000 al mes. $500.000. Ahora definimos hacia dónde queremos llegar, si es realista o no. Recordemos que si no es realista, mejor no definirlo. Entonces, queremos llegar a un target, ¿sí?, de 600.000 por mes, en 12 meses, para llegar a incrementarnos ese 20%. ¿Con qué frecuencia? Vamos a medirlo, por ejemplo, mensualmente, semanalmente, diariamente. Bueno, entonces podemos revisarlo semanalmente y reportar mensualmente. Este es nuestro framework que tenemos para este caso puntual. Para finalmente, ¿qué? Pues con todos estos datos, utilizando Power BI, generar visualizaciones para monitorear cómo va nuestro proceso. ¿Qué tendencia tiene? Si tiene tendencia a cumplir ese 20% o la tendencia va más para arriba o va más para abajo. ¿Listo? Cómo mostrar ese progreso para que podamos tomar decisiones. Si vamos en el mes 8 y vemos que la tendencia, en vez de aumentar un 20%, es que estamos perdiendo 20% de ventas, pues acá ya analizamos los datos y tomamos, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Acciones para mitigar esto. ¿Listo? Bueno, acá un poquito de datos, ¿cierto? Que bueno, entonces ya les dejo a ustedes para que ustedes lo revisen con sus apuntes. ¿Listo? Y listo, vámonos a la actividad práctica. Antes de ir a ello, quisiera preguntarles, compañeros, si tienen alguna duda hasta el momento, o todo está claro. Por mi parte de todo, claro que ¿Listo? Por mi parte también. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen ahí, 2 minuticos, y ya vamos a instalar la herramienta. ¿Listo? Entonces, quedémonos con que el Business Intelligence, o el BI, o Inteligencia de Negocios, es básicamente analizar un conjunto de datos para tomar decisiones estratégicas. ¿Sí? No es más. ¿Qué vamos a hacer ese proceso mediante algunas herramientas como Excel, Power BI, ¿cierto? Y tableado. Power BI, ¿qué es? Es una herramienta de Microsoft que me permite a mí anexar datos, analizarlos, transformarlos, hacer lo que yo quiera con esos datos para después mostrarlos de manera agradable. ¿Listo? ¿Para qué? Para que con ese dashboard yo pueda básicamente cumplir unas métricas, que son los KPIs, que son básicamente métricas que tienen las organizaciones y que tienen cada proyecto en específico, para ver si ese proyecto fue viable, si cumplió con lo esperado, etc. ¿Listo? En pocas palabras es eso. Ahora bien, vámonos a algún navegador, puede ser Edge o lo que quieran, y nos vamos a buscar Power BI Desktop Download, ¿cierto? Entonces, también lo tenemos acá en la tienda, ¿cierto? En la tiendita, lo tenemos acá. Si lo buscamos acá en la tiendita de Microsoft, tenemos Power BI. Veámoslo acá. Y pues el builder de reportes. Ese no es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, podemos abrirlo acá. No lo abran nunca de Softonic. Por favor, no descarguen virus. Acá lo tenemos. ¿Sí? Tenemos este, que yo no sé qué, que sí sé cuántas. Perfecto. O podemos buscar de otra página si lo queremos, ¿sí? Siempre, por favor, intentemos nosotros descargarlo, ¿cierto? Desde la página oficial. En este caso la página oficial es Microsoft. Tenemos 32 bits. Entonces lo buscamos de 32 bits y lo descargamos, ¿sí? Por ejemplo acá. Inclusive Microsoft nos ofrece un curso completamente gratuito para aprender Power BI. ¿Sí? Yo lo hice en su momento. Tengo la certificación de Power BI. ¿Listo?
cómo instalarlo. Bueno, acá nos tiene básicamente está la documentación, ¿cierto? De cómo instalarlo, cómo usarlo, los requerimientos mínimos, que dice que Windows 10 o Windows Server, porque lo podemos instalar en un servidor, ¿sí? Bueno, .NET, esto lo tienen los computadores, el internet, la RAM, ¿sí? Mínimo 2 GB, recomendado 4 GB, ¿listo? Una CPU, bueno, de 1 GHz mínimo, esto es muy bajito, pero bueno, mínimo de 1 GHz de velocidad, entre otras cosas, consideraciones, limitaciones, bueno, un montón de cosas que podemos hacer, bueno, sí sé cuántas. Acá ya nos queda básicamente para que nosotros revisemos esta documentación, ¿listo? Pero en este caso puntual, pues yo lo voy a descargar desde acá, desde la página oficial, ¿listo? Microsoft Power BI Desktop. Entonces, seleccionamos el lenguaje, inglés, bueno, el que queramos, ¿sí? Por favor, en un idioma que entendamos, ¿sí? Lo podemos dejar en inglés si lo sabemos, o en español. Vamos a dejar en español como por cositas del curso, ¿listo? Está en español y simplemente dice acá, esta es la versión, pues, como más estable que tiene finalmente. Se publicó ayer, hoy se publicó esta versión. Qué chévere. Este es el nombre del archivo, ¿sí? Por 64 quiere decir que tenemos una arquitectura de 64 bits. Si tienen arquitectura de 32 bits, bajen el de arquitectura de 32 bits. Y pesa todo esto. Es pesadito. Entonces simplemente le damos descargar. Yo lo voy a pausar y lo voy a cancelar, pues ya lo tengo descargado, ¿cierto? PBI Desktop Setup. Descargas este de acá. ¿Listo? Entonces, compañeros, les voy a dejar para que lo descarguen y me avisan cuando terminen. ¿Listo? Voy a pausar acá la grabación. Listo, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Ya todos tienen su instalador? Está un poco demorada la descarga ya que mi internet está demasiado lento. Sin embargo, puede contar. Sí. Sí, señor. Listo, compañero. Entonces recordemos que la sesión está siendo grabada. Yo lo voy a subir más tardecito a un canal de YouTube que tengo por ahí. Y les comparto el enlace, ¿listo? Para que veamos la clase. Entonces, las veces que queramos, ¿no? Entonces, les comento. Vamos a continuar, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla. Ahí se ve bien. Listo, muchachos. Entonces, bueno, acá tengo un poco de basura, un poco yo no sé qué. Entonces, vamos a abrir el instalador. Un .exe de Windows de toda la vida, ¿listo? Nos abre esta pestañita de no sé qué, si sé cuántas, ejecutar. Bueno, acá nuevamente nos pide el lenguaje en el cual vamos a hacer la instalación. Obviamente lo vamos a hacer en español. Spanish. Yes. Siguiente. Acá nos sale pues una pestañita, le damos que sí, que yo no sé qué. Y esperamos ahí que él intente hacer su magia, por así decirlo. Está preparando la instalación, que yo no sé qué, que sí sé cuántas. Ignoren toda esa basura de fondo, pero bueno. Entonces nos sale acá el asistente para la instalación de Microsoft Power BI. ¿Listo? Siguiente. Aceptamos acá, pues si queremos leemos toda esta política de tratamiento de datos, de licencia de software, bueno, un poco hay de vainas que creo que nadie lee, pero si queremos lo podemos leer. Va a ser siguiente. Igual si no le damos ahí, básicamente él no va a hacer nada, o sea, no se va a instalar. Y está la rutica, ¿cierto? La rutica donde se va a instalar. ¿La podemos cambiar? Claro que sí. Preferiblemente dejar la instalación lo más cercano posible al disco local C. Evitar instalarlo en el disco D o en cualquier otro disco que no sea pues, el raíz, porque a veces o en ocasiones suele dar problemas. Igual, si la ruta es muy larga, suele dar problemas de cualquier tipo. ¿Listo? Yo lo dejaré ahí por defecto, me parece que está bien. Siguiente. Acá le voy a decir que si quiere un acceso directo al escritorio, sí lo quiero, entonces instalar. Y acá esperamos mientras básicamente el asistente instala esto esta vaina. ¿Listo? No es tan demorado, la verdad. Recordemos los requisitos mínimos. Contar con Windows 10, Windows 11, al menos 2 GB de RAM. Un procesador que tenga una velocidad de al menos 1 GHz. Bueno, etc.
¿Listo? Si no sabemos dónde comprobar todo esto, podemos darle clic derecho acá sobre la barra de herramientas y nos vamos al administrador de tareas. Y si era por acá, bueno, se me olvidó dónde veía uno todo eso. Ah, bueno, acá, en este botoncito, pues acá vemos la velocidad base, casi 2 GHz, la velocidad actual de no sé qué, cumplimos con ese requisito, y la memoria, ¿listo? Entonces ahí podemos ver básicamente las métricas que tiene pues nuestro computador, nuestra herramienta. Entonces esperamos un momentico, esperamos un ratico a que se termine de instalar, y ya continuamos, ¿listo? Cabe mencionar que la velocidad con la cual se instala la herramienta también depende de pues, los componentes que tengamos en nuestro computador. Un computador más potente será más rápido que un computador menos potente, pues, por obvias razones, ¿no? Entonces, esperemos. Bueno, acá puede que salga algún error si instalamos la versión Power BI de 64 bits en un computador de 32 bits. ¿Listo? Entonces tener eso en cuenta. ¿Cómo se ve de cuánto es mi arquitectura? Clic derecho en este equipo, propiedades. Y por acá debería salir. ¿Listo? Simplemente la buscamos. La arquitectura, por ahí en algún lado debe decirlo. No sé, acá. Tipo de sistema operativo de 64 bits o 32 bits. Ahí lo dirá, ¿listo? Entonces, bien. Yo cierro esta vaina. Para que no vean tanta basura. Y ya. Bueno, voy a pausar acá un momento. Sí, señor. Sí. Listo. ¿Sí comieron? Yo sí, la verdad, tenía como hambre. Pero bueno. Listo. Entonces terminó la instalación de Power BI. Yo no sé qué dice cuántas. Entonces acá nos dice básicamente que si queremos iniciar Power BI de una vez. Si no, pues simplemente lo buscamos así. Power BI y ya. ¿Listo? Y ya. O sea, eso es todo. En este caso le voy a decir que sí. Entonces finalizar. Y esperamos que abra el software. ¿Listo? Está abriendo. Listo. Entonces acá le damos una primera mirada a lo que es el software. Notemos, veamos, que se parece mucho, por ejemplo, a... pues un poquito, ¿no? A cómo se abre Excel, a cómo abre Word, a cómo abre PowerPoint, a cómo abre Publisher, a cómo abre Access, etc. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta de Microsoft. Obviamente, pues va a ser así. ¿Listo? Entonces acá tenemos, acá que podemos iniciar sesión. Esto lo veremos después para trabajo colaborativo. En este caso no nos interesa, ¿vale? No nos interesa nada de esto. Pues podemos utilizar IA, SQL, yo no sé qué es. Bueno, entonces acá podemos iniciar, ¿cierto? Acá es como una pequeña introducción, no la tomamos en cuenta. Podemos iniciar ya sea desde un informe completamente en blanco, desde un catálogo de OneLake, que más adelante veremos qué es eso, desde un libro de Excel, desde SQL Server, que recordemos que SQL Server es una base de datos de Microsoft, por eso tiene integración nativa con SQL Server, que es un poco complejo no de gestionar, sino de administrar. Empezar con datos de muestra o obtener datos de otros orígenes. Recuerde que esto acepta orígenes de los que sean. En este caso vamos a iniciar en blanco para dar una primera mirada a qué es lo que pasa. ¿Listo? Edición dinámica de modelos, yo no sé qué es, sé cuántas. Bueno, modelos dinámicos si queremos. Vamos a quitar esa vaina. Bueno, esta vaina de acá. Por demanda popular, el modo oscuro está acá. Si lo queremos usar en modo oscuro
o en modo claro. Obviamente esta configuración la podemos cambiar más adelante. Pues en este caso lo vamos a dejar así en blanquito, ¿cierto? Listo. Entonces este sería la primer mirada del software. Veamos que tiene un panel de herramientas o un panel de opciones muy similar a, pues, a otras aplicaciones de Microsoft. Entonces acá desde, bueno, de cómo insertar datos, de un dataverso, lo que deseamos, cómo hacer un proceso de transformación, objetos visuales, cuadros de texto, si sé cuántas, yo no sé qué. Bueno, listo. Para insertar cositas, ¿cierto? Por ahora no nos interesa. Para hacer todo lo que es un proceso de modelado, ¿cierto? Pestañita para ver, para optimizar cositas y la pestaña de ayuda. Por ahora se ve bastante suave, ¿sí? Bastante como sin mucha funcionalidad, pero sí la tiene. ¿Listo? Y acá en el archivo, obviamente, pues veamos que esto es un guardar como de cualquier aplicación de Microsoft. No tiene como mucho complique. Y ya, ¿listo? Ahora, si nos vamos hacia este ladito, tiene integración con la inteligencia artificial de Microsoft, obviamente. Que vamos a tratar de no utilizarlo en este curso, ¿no? Pues porque estamos aprendiendo, ¿no? Ya más adelante, errores y eso, bueno. Entonces acá tenemos varias cositas, ¿sí? Varias pestañas. Entonces tenemos la primera pestaña que es para agregar filtros. Más adelante veremos qué es esto de los filtros. Tenemos como esta segunda pestañita que es para visualizaciones. Acá tenemos varios gráficos, ¿cierto? Inclusive para agregar objetos visuales de Python, de R, ¿sí? De R. Valores, bueno, un montón de cosas. Y también tenemos acá para pues formatear pues ese informe en específico. Un montón de opciones ahí. Configuración del lienzo, fondo del lienzo, papel tapiz. Bueno, esto varía según el tipo de gráfico que nosotros estemos anexando. Tenemos muchos de acá. Inclusive, no sé si conozcan de estas herramientas de automatización con agentes de inteligencia artificial, N8N, Make, Power Automate, Zapier. Bueno, entonces, esto tiene integración con Power Automate. Entonces, podemos crear un flujo completo que trabaje solo por nosotros. No tenemos que hacer absolutamente nada. También lo podemos integrar. Esto sí ya es muy avanzado. No lo vamos a hacer en este curso, o no sé, de pronto sí. Y también integración con Power Apps. Y bueno, un montón de cositas. Esto es para mapas, ArcGIS. Creo que es para mapas, la verdad no sé. Y un montón de cosas. Con este botoncito colapsamos y mostramos. Esto para tener, digamos que, un lienzo más grande. ¿Listo? Y acá en datos, pues tenemos datos. En este momento no tenemos datos, ¿no? Listo. Entonces, normalmente, Power BI, ¿cierto? Nos viene a nosotros preparados, muy bien preparado para tener una fuente de datos cual sea. ¿Por qué? Porque pues Power BI sin datos no sirve para nada, básicamente. Entonces, acá inicialmente nos ofrece 4 opciones. Un Excel, importar datos desde SQL Server, por eso les comenté que SQL es importante, porque esto se hace mucho, ¿sí? Datos de una base de datos se traen acá. Pegar datos desde una tabla en blanco, desde el portapapeles, podemos hacerlo, ¿por qué no? O usar datos de muestra, o tener cualquier otro origen que queramos, ¿sí? En este caso no vamos a entrar mucho en eso, porque eso ya es de otra clase. Entonces vamos a decir que vamos a utilizar datos de muestra, ¿listo? Para hacer esta práctica. Entonces dice, hay 2 maneras de usar los datos de ejemplo. ¿Sí? Primero, podemos iniciar a realizar un tutorial en línea o hacer el curso completo que nos ofrece Microsoft desde la web. Es chévere, es solo lectura y poca práctica, pero bueno, ahí lo pueden hacer, ¿listo? O experimentar por nuestra propia cuenta, pues que es el que vamos a hacer porque pues vamos a enseñar. Entonces le damos acá en cargar datos de muestra. Nos aparece acá que está conectando, que ya no sé qué, que sí sé cuántas. Entonces esperamos un momento. Y nos sale un navegador, ¿cierto? Los datos de muestra que nos ofrece no es más que unos datos financieros, ¿sí? Unos datos en una carpetica. Esto ya viene completamente integrado en Power BI. No necesitamos descargarlo de ningún lado ni hacer absolutamente nada. Entonces, si van a la par conmigo, pues vamos hasta ahí. Ya hago una pausa y ¿listo? Igual está el video, no se preocupen. Entonces tenemos 2 fuentes de datos. Una hoja, sheet, una hoja de Excel normal con todos estos datos, todos estos campos.
Y tenemos exactamente lo mismo, pero en formato tabla. ¿Por qué sabemos que es un Excel? Por la extensión XLSX. ¿Por qué sabemos que es una hoja Excel? Por el nombre. ¿Por qué sabemos que es una tabla? Por el iconito. Vemos que tiene el icono de tabla. Entonces es una tabla de Excel. ¿Listo? Entonces, preferiblemente siempre utilizarlo de una tabla. ¿Por qué? Porque las tablas están mejor formateadas, están mejor hechecitas, normalmente contienen menos errores y un montón de cosas. ¿Listo? Acá podemos hacer dos cosas importantes. Primero, cargar los datos o transformar los datos. Pues transformar los datos es algo que veremos después. Entonces, por ahora, checamos acá y nos vamos a cargar estos datos. Esperamos un momento que los cargue. Está cargando sus datos financieros. Listo, ya. Aparentemente parece que no hizo nada, ¿cierto? Pero veamos que él automáticamente me desplegó la pestaña de datos y acá tenemos todos los datos, ¿cierto? Si son de tipo date, de tipo numérico o lo que sea, ¿listo? Aquí, en estos datos. Pues es interesante. Ahí vamos bien, compañeros. Necesitamos que nos devolvamos un momento o algo así, o vamos bien. Bien hasta el momento, sí, señor. Listo, listo, perfecto. Entonces, parece que no hizo nada. ¿Por qué? Porque los datos los podemos visualizar acá. Vista de informe, pues es el informe que en pocas palabras nosotros vamos a agregar, ¿cierto? Vamos a agregar. Y la lista de tablas, perdón, es una tablita donde ya están todos los datos que importamos. Una tabla muy similar a un Excel. Veamos que pues esto tiene filtros, ¿cierto? Filtros pues, normales de Excel. Y un pocotón de cosas, ¿listo? Acá, si queremos editar un dato, doble clic, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder editar ningún dato. Sí se pueden editar, pero pues esto lo veremos después. Pero entonces, estos están así porque ya los datos crudos, tal cual como los tomamos, están así. Entonces, un paso importante, analizar estos datos, ¿qué son? ¿Sí? Porque si no conocemos la fuente de datos o el origen de datos, ¿qué es lo que nos está dando? Pues no podemos hacer nada. Tenemos un segmento. Bueno, tenemos un país, ¿sí? Se dividió por país, segmentado, tenemos por producto, esto suena como a proyectos, ¿listo? Como un descuento, sí, bueno. Las unidades acá, sold es como buen días, creo que es. El precio de manufactura, o sea, cuánto cuesta hacerlo, cuánto cuesta venderlo, las ventas totales del producto. Descuentos, ventas, esta vaina no sé, no tengo ni idea qué es, el precio, la fecha que viene en este formato, importante muchachos ver el formato, el número del mes, el mes y el año. Bueno, no viene nada más, básicamente es como datos como de ventas de productos, ¿sí? Listo, ya analizamos más o menos qué es. Acá tenemos otra vista, que es la vista de modelo, para modelar nuestros datos. Acá podemos hacer relaciones y un montón de cosas, ¿sí? Con varias fuentes de datos. Por ahora no nos interesa. Por ahora. ¿Listo? Y acá tenemos nuestro amado y querido DAX. Consultas DAX para hacer en el modelo. Por ahora no nos interesa. Veamos, acá nos habilita un editor. Punto a favor. Tenemos la IA. ¿Listo? Punto a favor. Y tenemos acá esta vista TMDL, que es editar el modelo con esta otra vista, ¿sí? Que tampoco nos interesa por ahora. Ya ahondaremos un poquito más en el tema más adelante. Esto tiene culturas, expresiones, medidas, bueno, un montón de... Por ahora solamente vista de informe y vista de datos, de tabla. ¿Listo? Pues vamos a empezar a hacer nuestro primer dashboard. Sencillo, ineficiente, que no sirva para nada, no nos interesa. Vamos a hacer nuestro primer dashboard. Bueno, acá vamos a saltarnos todo el proceso de transformación de datos y toda esta vaina que ya vimos, porque vamos a pasar directamente a hacer el dashboard, pues para familiarizarnos un poquito con la herramienta. En este caso, vamos a hacer una visualización. En visualización, ¿qué tenemos? Tenemos gráfico de barras apiladas, gráfico de columnas apiladas, gráfico de barras agrupadas, de columnas agrupadas, bueno, gráficos de todo tipo, ¿sí? Trimap, un mapa,
mapa coroplético, que era el que les comentaba, gráfico de cintas, un Azure medidor, esperen a ver si encuentro uno que me guste. Bueno, podemos usar esta tarjetica. ¿Listo? Una tarjetica. Entonces, doble clic y ya se me agrega la tarjetica. Entonces acá nos da muy pequeño, pero se ve que dice seleccione o arrastre campos para rellenar este objeto visual. Esos campos, ¿de dónde los sacamos? Esos campos los sacamos pues de nuestros datos que obtuvimos de la fuente de datos. Normal. Seleccionamos acá. Entonces, para ello, una vez seleccionado, abrimos valor, datos. Entonces, acá, por ejemplo, seleccionemos un dato cualquiera, ¿sí? Gross sales, que es ventas como, bueno, total ventas o algo así, ventas grandes. Y vean lo que hizo. Lo seleccioné, se colocó automáticamente acá en el valor, ¿cierto? Podemos agregar categorías y más cositas, pero bueno. Por ahora veamos qué fue lo que hizo. Miren, me hizo una suma total de las ventas totales. Entonces acá tenemos cuánto vendimos en total. Esto me lo agrupa en un formato de millones. Entonces vendimos 127.93 millones. ¿Listo? Normal. Acá podemos hacer, por ejemplo, otras cositas. Obviamente teniendo seleccionada esa visualización. Por ejemplo, acá nos vamos a esta pestañita que es dar formato. Entonces tenemos acá en las tarjetas, ¿sí? La forma, el espaciado, si lo queremos con borde, sin borde. Con un divisor, sin un divisor, con fondo, sin fondo. Bueno, acá básicamente es como utilizar nuestra creatividad, así modo como si hiciéramos una presentación en PowerPoint, ¿sí? Porque Power BI pues integra cositas de PowerPoint y cositas de Excel. Es como una combinación de ambas súper potencial. Podemos hacer cositas acá, si queremos mostrar el valor, si queremos mostrar la etiqueta o no mostrarla, si queremos mostrar una imagen o mostrar el fondo en otro color. Bueno, un montón de cositas, ¿listo? Entonces, que ahí podemos ir mirando, poder ir revisando. Acá en general tenemos varias propiedades, como el tamaño, la posición, etcétera, ¿cierto? Pero pues eso lo podemos hacer nosotros así, no es necesario moverlo, así con eso. Si queremos habilitar un título, lo habilitamos y colocamos un título como prueba ventas o yo que sé. Listo, veamos que se colocó el título. Prueba ventas, esto estaba acá en general. En el título, claro está. Le podemos colocar un formato condicional. Esto lo veremos más adelante. O sea, que el título varíe según una condición, claro. El tipo de título, si lo quiero, por ejemplo, título 2, en negrita. Así, bueno, esto básicamente es lo que podemos hacer. El color del texto, un montón de vainas. Si queremos un subtítulo, también lo habilitamos y colocamos cualquier cosa, no nos interesa, por ahora, ¿no? Por ahora. Un divisor, una línea divisora. Bueno, entonces acá nosotros podemos básicamente venir y manipular varias propiedades, en general o en objeto visual, en lo que queramos, ¿listo? Entonces venimos acá y pues básicamente molestamos. Texto alternativo, ¿sí? Entonces el texto alternativo es esto, texto de prueba, por ejemplo. Es el texto que se lee, por ejemplo, cuando no cargan las imágenes o bueno, que sale acá como un tooltip y esas vainas, ¿listo? Ahora notemos algo importante. ¿Qué pasa si yo me salgo de esta visualización? Veamos. Acá yo lo tengo seleccionado. Pero si yo selecciono el lienzo, acá ya no tengo valor. Y acá ya no tengo cosas muy diferentes, ¿sí? Cosas muy diferentes si yo selecciono el objeto que se modifica. Entonces estas propiedades de acá de visualizaciones se modifican según pues la visualización que yo esté manipulando. ¿Listo? Entonces en pocas palabras es eso. Y también tenemos acá agregar más análisis a nuestros objetos, ¿sí? Entonces, bueno, esto también lo podemos hacer. No lo he usado nunca, pero lo podemos hacer. Ahora podemos agregar, por ejemplo, otro tipo de visualización. Visualización gráfico de líneas. Doble clic, lo movemos a como queramos y básicamente le agregamos los datos. Entonces veamos que acá, como es un gráfico,
aquí me habilita, aquí en la parte derechita, varias cositas. Me habilita el eje X de cuadro, bueno, esta vaina que se me olvidó cómo es de los ejes, bueno, esta vaina. Y el eje Y, ¿no? Eje X y eje Y, pues en esta partecita de acá. En este cuadrante, perdón. Eje Y secundario, si lo queremos, una leyenda, ¿cierto? Entonces tenemos que agregar campos primero. Bueno, un montón de cositas. Podemos enlazarlo con múltiples informes, si lo queremos. Bueno, esto ya lo iremos viendo más adelante. En este caso vamos a agregarle datos. Entonces, acá queremos el total de ventas. Por ejemplo, ventas podría ser el dato sales, que es ventas, ¿sí? Pero no lo quiero en el eje X, lo quiero en el eje Y. ¿Listo? Entonces, en el eje X quiero, las ventas, ¿listo? Y en el eje Y yo lo puedo mover así, la fecha. Y me genera algo así, ¿cierto? Algo así. Perfecto. También lo podemos hacer al revés, ¿no? Si queremos colocar la fecha acá, ¿cierto? Y colocar acá las ventas en el eje Y. Hijo de pucha, se me fue. Este hijo de madre. Listo, ya. Y tenemos supuestamente este análisis. Pero este análisis está mal. ¿Por qué? Porque veamos que cuando yo coloqué date aquí en el eje X, él me lo dividió por año, por trimestre, por mes y por día. Entonces digamos que yo la quiero es por mes. Tengo las ventas por mes. ¿Listo? Ventas por mes, ventas por mes, ventas por mes. Alguna particularidad es que si yo selecciono cualquier cosita, veamos cómo se va actualizando en tiempo real. Lo hicimos de una manera muy fácil, muy sencilla, ¿sí? No tuvimos básicamente que hacer un enlace con un mapa de yo no sé qué, y no tuvimos que hacer una tabla dinámica en Excel y crear otra hoja, bueno, nada de eso, ¿sí? Es una de las ventajas. Por ahora no vamos a hacer análisis de negocio, solamente vamos a crear nuestro primer dashboard horrible. Otro que podemos agregar, por ejemplo, no sé, esta. Gráfico en cascada. Doble clic. Uy. ¿Vieron lo que hice? ¿Por qué se cambió el gráfico? Porque yo lo tenía seleccionado. ¿Sí? Cuando yo tengo seleccionado un gráfico y le doy en otro gráfico, sea cual sea, él se cambia. ¿Sí? Veamos, él se cambia. Bueno, de hecho este me gustó más, pero bueno, él se cambia. Entonces, para crear un gráfico completo tengo que seleccionar ese lienzo. Y agregamos ahora sí el gráfico. Y acá voy a hacer algo igualito. Entonces acá lo tenemos es por categoría y por desglose. ¿Sí? En el eje Y, en el eje X, yo no sé qué, sí sé cuántas. Entonces, también podemos agregar un mapa. Seleccionamos acá y agregamos un mapa. ¿Sí? Entonces acá le agregamos ubicaciones. Entonces si tuviéramos acá, por ejemplo, country. ¿Ve? Entonces, los objetos editores de mapa en mapa acroplético están habilitados. Entonces debemos habilitar estas cositas. Acá nos dice, vayámonos a archivo, opciones y configuraciones, opciones global y seguridad. Entonces archivo, configuración, me imagino, opciones. Y bueno, por acá tenemos muchas configuraciones, ¿sí? En cuanto a carga de datos, lo que es el caché, borrar todas las consultas, toda esta vaina, en el editor de Power Query, de Direct Power Query, script de R, también puedo utilizar el lenguaje R, creación de script con Python, donde se van a guardar o donde vamos a tomar esos scripts de Python, que también lo podemos enlazar con Power BI, y acá en seguridad, ¿sí? Extensiones de datos. Entonces acá tenemos una opción recomendada que suele permitir la carga de extensiones certificadas por Microsoft, o si tenemos otro tipo de extensión también lo podemos habilitar. Vamos a usar este de acá, uso elemento acá en mapas acropléticos, que era la opción que nos decía. Entonces ya que estamos acá, miremos qué otras opciones tenemos. Opciones de privacidad, pues esto ya lo dejo a ustedes para que lo revisen internamente. Algo sobre configuración regional,
¿sí? Usar idioma predeterminado de Windows, un idioma en específico. Todo sobre actualizaciones, datos de uso, diagnóstico, características de las versiones anteriores, cómo guardar y recuperar, ¿sí? Entonces, acá esto es una configuración importante, dice, almacenar información de autorrecuperación cada 10 minutos. Es decir, que se autorrecupere. Y acá le podemos habilitar que conserve la última versión que se autorrecuperó al cerrar sin guardar y la conserve aquí. Entonces yo acá le voy a decir que esto sea cada minuto, pues para que sea mejor el flujo. Entonces si lo queremos guardar de forma predeterminada o no, bueno, más configuraciones. Configuración de informes, ¿sí? Bueno, un montón de cosas acá que podemos configurar. La apariencia de no sé qué. Y pues el Copilot, que es el asistente de inteligencia artificial. Y cositas más, cositas menos. Vamos a aceptar. Esto supuestamente ya está, lo elimino y vamos a ver si me lo habilitó o tengo que reiniciar esto. ¿Listo? Me voy a ubicación, country. Y parece que tengo que reiniciarlo. Entonces de pronto para la próxima clase lo podríamos hacer. ¿Listo? Otros mapas que podemos hacer. Podemos colocar tablas. Claro que sí. ¿Cierto? Y agregar varias columnas. Por ejemplo la columna de descuentos. O la columna de descuentos, gross sales. Bueno. Una visualización en forma de tabla. Este tipo de visualización también, gráfica circular, menos la vamos a colocar y ya les comento algo importante. Y acá, por ejemplo, vamos a colocarle en profit, ganancias, ¿sí? En suma de ganancias, de no sé qué, si sé cuántas, o lo podemos colocar por, yo qué sé, por país también. País. Y las ganancias por país. Y lo que sea. Bueno, aquí básicamente ya es empezar a mirar, ¿cierto? Por ejemplo, dejémoslo con estos valores. Entonces, posicionémonos. Si nos posicionamos acá, veamos como todo el gráfico, básicamente todo mi dashboard o toda mi representación de acciones, cambia según el dato o el segmento de datos que yo quiera analizar. Esto es supremamente importante y supremamente útil. Supongamos que estamos mostrándole este dashboard horrible y poco funcional a un gerente de ventas. Él puede venir y analizar segmento por segmento y que todo se actualice así en tiempo real. ¿Listo? Para tomar las decisiones, que es lo que vamos a aprender más adelante. Entonces veamos que sí es muy útil. Entonces tiene esta actualización automática. Igual acá. Bueno, veamos que todo esto está integrado automáticamente. Cositas más, cositas menos. Eso es lo que nosotros podemos hacer. ¿Listo? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Pregunta, inquietud? No, señor. Otra cosa importante, lo podemos ver acá. ¿Listo? Entonces tenemos acá la vista de diseño de escritorio, pero recordemos que también existe Power BI Mobile. Entonces tenemos la vista mobile. ¿Listo? Bueno, acá básicamente tendríamos que hacer nuestro diseño para el mobile, ¿sí? Entonces acá tendría que yo venir a editar todo esto y venir a colocar. Básicamente, él me mantiene las visualizaciones que yo creé anteriormente, ¿cierto? Pero pues yo simplemente tendría que editarlo para pues que se vea bien en un celular. ¿Listo? Y pues más configuraciones, ¿listo? Entonces si yo me voy acá y cambio entrevistas, pues él me mantiene los cambios que yo vaya guardando. ¿Listo? Y también, pues igual que una hoja de Excel, podemos crear diferentes páginas. Entonces acá yo puedo crear con los mismos datos o con otra fuente de datos o con lo que yo quiera otra página. ¿Cierto? Para agregar, por ejemplo, estas cositas así. ¿Listo? Que en este caso no tiene ningún sentido hacer, pero bueno, está. ¿Vale? Acá ya va más del análisis que nosotros logremos hacer. Entonces acá, suma de discos, suma de gross sales y suma de manufacturing price por el mes del nombre del mes. ¿Listo? Tenemos un analizador de rendimiento. Bueno, esto lo veremos después. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuevamente, pues por si queremos ver algún valor puntual y cambiar de vista. Ahora, bueno, esta visualización, esta vaina horrible que hicimos, también le podemos cambiar el nombre, duplicarlo, eliminarlo, ocultarlo, hacer lo que sea. ¿Listo? Entonces acá, dashboard,
feo 1. Por ahora no nos interesa hacerlos bonitos, ¿cierto? Y acá, dashboard feo 2. ¿Listo? Y esta sería básicamente como la introducción a Power BI. ¿Listo? Una pequeña introducción que tenemos a Power BI. Ahora, ¿cómo guardamos esta vaina? Estarán pensando ustedes. Fácil. Nos vamos a archivo, guardar como, lo podemos guardar en un OneDrive, en un SharePoint, o en o en la ruta que nos da predeterminada, o en este dispositivo. Lo voy a guardar en descargas, que es donde guardo pues estas cosas. ¿Listo? Entonces, dashboard 1. Punto. ¿Listo? No. Entonces esto se guarda como un archivo de Power BI.pbix. Pues acá tenemos más archivos. También, igual que en Excel, igual que en Word, nosotros podemos crear plantillas. Recordemos que las plantillas básicamente son como cositas o bueno, cosas que ya están definidas en las cuales yo puedo trabajar basado en ello. Y también tengo proyectos, ¿sí? Que esto lo veremos más adelante. Entonces es un archivo, esto inicialmente es un archivo. Y lo guardamos. ¿Listo? Y ya podemos cerrar. Nos vamos aquí. Tenemos el archivo. Mandarme el código. Uy. Compañera, tienes el micrófono prendido. Y acá, con un doble clic, ya se abre nuestro dashboard. ¿Listo? Mando como 50 fotos para mandarme solo el código. Compañera Yurani, ¿tienes el micrófono abierto, por favor? Ay, perdón. Tranqui. Desde que no madren al profesor, todo bien, no mentiras. Y listo. Entonces acá tenemos, está cargando los dashboards horribles que hicimos. Pues así lo guardamos y así ya lo podemos compartir inicialmente con un Drive o mandarlo por WhatsApp o cualquier cosa. ¿Listo? Eso sería como la leve introducción que tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda, compañeros? Pregunta, inquietud o algo así que tengamos? No. Todo claro, ¿sí? Sí, señor. Entonces, nos quedó claro todo hasta el momento, no hay ninguna duda. Entonces, bien. No vamos a dejar ninguna actividad. Claro que no. Pues porque pues hasta ahora es como una primera mirada. Les voy a compartir ahorita por WhatsApp los archivos y todo lo que utilizamos en la clase, ¿cierto? Algunos links, algunas cositas. Y pues voy a subir este video en tan pronto pues se procese a YouTube y les comparto un enlace para que pues puedan ver la clase nuevamente si así lo desean, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues este es el espacio, compañeros. Los escucho. Antes de pues ya terminar la clase, la vamos a dejar hasta ahí. ¿Nada? ¿Todo entendido? Listo, compañeros. Entonces, nos vemos en 8 días. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. Hasta luego. Vale, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego, juiciosos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.